Hay verdades que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan aceptar. Verdades que incomodan, que raspan el alma, que destruyen la comodidad en la que te ocultas. Tal vez por eso, cuando las escuchas, tu primera reacción es negarlas. Y sin embargo, una parte de ti sabe que son ciertas. No te las dirán tus amigos, no las leerás en frases motivacionales baratas, y definitivamente no las escucharás en un mundo obsesionado con la gratificación instantánea. Hoy, vamos a hablar de esas verdades. No para que te gusten, sino para que te transformen. ¿Listo para quedarte sin excusas? Lección 1. Nadie va a rescatarte. Imagina que estás en medio de un océano oscuro, sin tierra a la vista. Las olas golpean, el viento ruge, y la sensación de soledad es tan grande que parece aplastarte. Miras a tu alrededor buscando una luz, una señal, un barco que venga a salvarte. Pero no hay nada. Solo tú. Solo el mar. Solo la noche. Ese escenario no. Es una metáfora exagerada. Es la realidad que tarde o temprano tendrás que aceptar. Nadie va a rescatarte. No hay un salvador secreto que esté observándote desde la distancia, esperando el momento justo para lanzarte una cuerda. No hay una llamada que vaya a cambiar tu destino en un instante. No hay un golpe de suerte que mágicamente arregle todo. Y aunque la sociedad se esfuerce por venderte la idea de que siempre habrá alguien, en el fondo sabes que no es así. Piensa en la última vez que te sentiste atrapado, sin saber qué hacer. ¿Quién realmente estuvo ahí para sacarte del pozo? Probablemente tú mismo. Tal vez hubo palabras de aliento, quizás algún consejo, pero al final, fuiste tú quien tuvo que dar el paso, mover los pies, salir del lodo. Y ahí está la verdad. Incómoda, la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Este pensamiento duele, porque nos han entrenado para esperar. Esperar que la pareja entienda, que los amigos apoyen, que el jefe reconozca, que el destino se alinee. Vivimos como si el mundo tuviera una deuda con nosotros. Pero la realidad es brutalmente simple, el mundo no te debe nada. No le importan tus excusas, no le interesan tus quejas, y no va a detenerse para darte tiempo de recuperarte. Hay quienes se ofenden al escuchar esto. Claro que hay gente que te ayuda, dicen. Y sí, la hay. Pero ayuda no es rescate. La ayuda puede darte un impulso, un consejo, un respiro. El rescate implica que alguien haga el trabajo por ti, que alguien cargue tu peso, que alguien se enfrente a tus demonios mientras tú miras desde un rincón. Eso, sencillamente, no pasará. Y si pasa, no es gratis, el rescate siempre se paga. Ya sea con tu libertad, con tu autonomía o con tu dignidad. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en todas esas historias de personas que ganan la lotería. De la noche a la mañana, su problema financiero parece resuelto. Alguien podría decir, ellos sí fueron rescatados por la suerte. Pero estadísticamente, la mayoría pierde. Todo en pocos años. ¿Por qué? Porque no aprendieron a nadar, solo se aferraron a un bote que no sabían manejar. La consecuencia, se hunden otra vez. El rescate, sin aprendizaje, solo retrasa el naufragio. Aceptar que nadie vendrá a salvarte. No es caer en la desesperación. Es todo lo contrario. Es asumir el control total. Es darte cuenta de que, si quieres salir de donde estás, tendrás que moverte tú. No mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando te sientas listo. Ahora. Porque la marea no se detiene, pero... Aquí surge una pregunta incómoda. Si aceptas que nadie te rescatará, ¿estás dispuesto a dejar de esperar? Esperar es adictivo. Es cómodo. Te permite decir, no puedo avanzar porque todavía no me han dado la oportunidad. Pero si dejas de esperar, si tomas el control, ya no tendrás a quien culpar si fallas. Y eso aterra. Es más fácil vivir con la excusa de que no me han salvado, que con el peso de no lo intenté lo suficiente. La primera verdad que necesitas aceptar es esta: eres tu propio salvavidas.
Y si no empiezas a remar, te hundirás. No importa cuán cansado estés, cuán injusto parezca, cuántos problemas hayas heredado. El mar no se abre para los que lloran, se abre para los que reman. No confundas esta verdad con frialdad o falta de empatía. No significa que no debas pedir ayuda, sino que debes pedirla con el compromiso de usarla para moverte tú mismo. Si alguien te lanza una cuerda, agárrala, pero no esperes que te arrastren hasta la orilla. Tú tienes que jalar también. Muchos no aceptan esta idea porque viven con la fantasía del día mágico, el día en que todo cambiará. Ese día nunca llega. O peor, llega, pero no lo reconoces porque estás tan acostumbrado a esperar que lo dejas pasar. Piensa cuántas oportunidades han estado frente a ti y las has ignorado porque no venían envueltas como esperabas. Hay algo poderoso que ocurre cuando asumes que nadie va a rescatarte, te vuelves imparable. Cada obstáculo deja de ser una pared y se convierte en un reto. Dejas de ver problemas y comienzas a ver entrenamientos. Y entonces, un día, te das cuenta de que ya no necesitas rescate, porque aprendiste a navegar en cualquier tormenta. Pero, cuidado, este despertar no es cómodo. Te arranca de la ilusión de que el mundo es justo, te deja desnudo frente a la realidad de tu propia responsabilidad. Y aquí es donde muchos se rinden. Prefieren volver al autoengaño, vivir en la espera. Alimentar la esperanza de un salvador. Ahora te pregunto, ¿quieres seguir flotando o quieres nadar? Porque si eliges nadar, la vida no se volverá más fácil, pero sí más tuya. Y una vez que sientas esa libertad, nunca más querrás soltarla. Cliffhanger hacia la siguiente lección. Pero para nadar, para moverte sin esperar rescate, primero tendrás que aceptar otra verdad igual de incómoda. Una que no habla del mundo, sino de ti mismo. Lección 2. Nadie piensa en ti tanto como crees. Piensa en la última vez que cometiste un error. Tal vez dijiste algo incómodo, te equivocaste en público o hiciste algo que consideraste vergonzoso. ¿Recuerdas esa sensación de calor subiendo por tu cuello, ese peso en el pecho, esa obsesión por cada detalle de lo que pasó? Apostaría que, durante horas o incluso días, repasaste una y otra vez la escena, preguntándote qué pensaban los demás de ti. Ahora, déjame decirte algo que al principio te parecerá frío, pero que en realidad es liberador. Nadie estaba pensando en ti tanto como crees. Lo que para ti fue un terremoto, para los demás fue apenas un temblor que olvidaron en cuestión de minutos. Y no porque no importes, sino porque todos están demasiado ocupados lidiando con su propio terremoto personal. Este es uno de los sesgos mentales más comunes, el efecto foco. Creemos que estamos en el centro del escenario de la mente de los demás, cuando en realidad cada persona está demasiado concentrada en sí misma para prestarnos tanta atención. Aquí es donde surge una paradoja interesante. Aunque tememos el juicio de los demás, ese juicio rara vez es tan intenso como imaginamos. Sí, la gente puede notar tus fallos, incluso comentarlos por un momento, pero su atención es efímera. El mundo gira, sus problemas vuelven a ocupar su mente y tú dejas de existir en su radar. Pero tú sigues ahí, encadenado a la imagen mental de lo ocurrido, dándole un valor que nadie más le está dando. Piénsalo, ¿cuántas veces has sido testigo de un error ajeno y lo has recordado por más de unas horas? Tal vez lo comentaste, tal vez sonreíste por dentro, pero en pocos días se evaporó. Y sin embargo, cuando eres tú el protagonista, sientes que quedará grabado para siempre. Es un truco de tu mente, una ilusión que alimenta tu inseguridad y te mantiene atrapado en la mirada imaginaria de otros. Aceptar esta verdad te libera. Te permite moverte sin el peso de estar siendo observado todo el tiempo. No significa que debas actuar sin respeto o sin cuidado, sino que puedes permitirte fallar, aprender y seguir adelante sin quedarte congelado por el miedo a la opinión ajena. Pero hay algo más profundo aquí. Creer que todos piensan en ti constantemente no solo te hace inseguro, también te hace egoísta. Sí, egoísta. Porque te coloca en un rol central que, honestamente, no tienes en la vida de la mayoría. Las personas no moldean su existencia alrededor de tus acciones. No se despiertan planeando cómo reaccionar a lo que hiciste. No organizan su día para observarte.
Esta idea de protagonismo constante es, en esencia, una forma de narcisismo disfrazado de inseguridad, y aquí está el golpe más fuerte, mientras tú desperdicias energía imaginando las opiniones de otros. Esos otros probablemente están haciendo exactamente lo mismo, creyendo que tú piensas en ellos más de lo que realmente lo haces. Es un círculo absurdo donde todos creen ser el centro de atención, al mismo tiempo, nadie lo es realmente. Cuando aceptas que no eres el foco constante de las miradas, algo cambia radicalmente, el miedo disminuye, la acción aumenta. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres y no en lo que crees que te dará aprobación inmediata. Y, curiosamente, esa autenticidad suele atraer más respeto que la constante búsqueda de aprobación. Imagina cuánto podrías avanzar si dejaras de perder tiempo imaginando juicios inexistentes. Imagina cuántas ideas lanzarías, cuántas conversaciones iniciarías, cuántos riesgos asumirías. No porque seas valiente, en el sentido tradicional, sino porque simplemente dejarías de darle tanto peso a la audiencia invisible que crees que te vigila. Hay un ejemplo poderoso que me gusta contar. Un conferencista mundialmente reconocido confesó que, antes de subir al escenario, siempre tenía un pequeño ataque de ansiedad. Pensaba que la audiencia analizaría cada palabra, cada gesto. Hasta que un día, un mentor le dijo: la gente que te escucha está más preocupada por cómo se ven ellos, por si su celular sonará, por lo que comerán después, que por tus imperfecciones. Desde entonces, subió al escenario con otra energía. Comprendió que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser útil. Aquí entra la parte más difícil, entender que si quieres vivir libre de esta carga, tendrás que soportar la incomodidad inicial de moverte bajo tu propia brújula. Al principio sentirás el impulso de justificarte, de explicar por qué hiciste lo que hiciste para que otros lo aprueben. Pero esa aprobación es humo, aparece y desaparece. Tu vida, en cambio, permanece. La segunda verdad que necesitas aceptar es que la gente está ocupada siendo el protagonista de su propia película. Y en esa película, tú eres, como mucho, un personaje secundario o incluso un extra que aparece en una sola escena. Esto puede sonar desalentador, pero es liberador, te da permiso para dejar de actuar para ellos y empezar a actuar para ti. Pregúntate, si supieras que nadie está observando cada paso que das, ¿qué harías diferente? ¿Qué riesgos tomarías? ¿Qué palabras te atreverías a decir? Tal vez la respuesta a esas preguntas sea el inicio de una vida más auténtica y menos controlada por el miedo. Cuando asumes esta verdad, te liberas no solo del juicio de los demás, sino del juicio imaginario que tú mismo creaste. Y entonces, curiosamente, tu presencia empieza a tener más impacto, porque actúas desde un lugar de seguridad interna, no desde el pánico externo. Cliffhanger hacia la siguiente lección, pero hay otra verdad aún más cruda, una que no tiene que ver con lo que los demás piensan de ti, sino con lo que, muy probablemente, tú mismo no has querido ver sobre ti. Y cuando la aceptes, puede que tu manera de ver el pasado cambie para siempre. Lección 3. Tu pasado no te define. Hay una imagen que muchas personas llevan tatuada en la mente, la de un peso enorme encadenado a sus tobillos. Ese peso es su pasado. Errores, malas decisiones, oportunidades perdidas, personas que lastimaron, y cada vez que intentan avanzar, ese peso tira hacia atrás. Es fácil creer que no se puede correr con una cadena atada, que estás condenado a arrastrarla para siempre. Pero aquí está la verdad que no todos aceptan. Tu pasado no te define, a menos que tú decidas seguir cargándolo. El pasado es un registro, no una sentencia. Es una biblioteca de experiencias que puedes consultar cuando quieras, pero no es una celda en la que debas vivir. Sin embargo, muchos convierten esa biblioteca en una prisión. ¿Por qué? Porque se identifican tanto con sus errores que ya no saben quién serían sin ellos. Yo soy así porque en mi infancia, es que después de lo que pasó en mi última relación, siempre he sido de esta manera. Son frases que parecen explicaciones, pero en realidad son cadenas disfrazadas de justificación. Hay algo que debemos entender: tu yo del pasado actuó con la información, la madurez y las herramientas que tenía en ese momento. Tal vez cometió errores graves. Tal vez lastimó a otros o a sí mismo. Pero ese yo ya no existe.
si hoy sabes. Mas, si hoy ves las cosas de forma distinta, entonces ya no eres esa persona, a menos que sigas tomando decisiones como ella. Uno de los engaños más peligrosos es creer que el pasado tiene poder sobre ti por sí solo. No lo tiene. Lo que le da poder es tu constante relectura emocional de esos momentos. Es como si una película dolorosa estuviera disponible en tu mente y cada día la pusieras de nuevo en reproducción. Al hacerlo, revives las emociones y refuerzas las creencias que surgieron en ese momento. Aquí es donde la narrativa cambia, cuando entiendes que tu pasado no es tu identidad, sino tu entrenamiento. Cada error, cada pérdida, cada traición, son lecciones. Y las lecciones, cuando se aprenden, no se convierten en cadenas, sino en armas. El problema es que muchos prefieren usarlas como excusas. Imagina a alguien que intentó iniciar un negocio y fracasó. Ese fracaso le enseñó sobre finanzas, gestión, resiliencia. Pero en lugar de usar ese conocimiento, se repite, no sirvo para esto, ya lo intenté y fallé. Así, el pasado, en lugar de ser un maestro, se convierte en un carcelero. Aceptar que tu pasado no te define implica algo aterrador, dejar de usarlo como coartada. Porque una vez que reconoces que no eres esa persona, ya no puedes esconderte detrás de sus errores para justificar tu inacción actual. Te contaré algo que me dijeron una vez, tu pasado es solo una historia, y tú eres el narrador. Puedes seguir contándola como una tragedia o reescribirla como el origen de tu fuerza. Y aquí es donde entra el verdadero poder. Porque cuando cambias la interpretación de tu pasado, cambias la manera en que actúas en el presente. Hay personas que vienen de la nada, con infancias rotas, con traiciones, con carencias extremas, y sin embargo construyen vidas extraordinarias. ¿Qué tienen en común? Que en algún punto dejaron de verse como víctimas de su historia y empezaron a verse como autores de su siguiente capítulo. No estoy diciendo que sea fácil. Hay cicatrices que duelen cada vez que las tocas. Hay recuerdos que parecen vivos. Pero si sigues dándoles el papel principal, nunca conocerás la versión de ti que está esperando más allá del guión viejo. Es posible que tengas personas en tu vida que intenten recordarte quién fuiste, que te digan, tú siempre has sido así o nunca vas a cambiar. En esos momentos, recuerda, esas frases hablan más de sus miedos que de tu realidad. La gente que teme cambiar suele proyectar ese miedo en quienes lo intentan. Aquí viene la parte más liberadora, tu pasado no puede perseguirte si dejas de caminar en círculos. Cada día que actúas de forma diferente, cada decisión nueva que tomas, es un paso fuera de la prisión. Al principio, la voz del pasado gritará fuerte. Pero con el tiempo, se volverá un susurro lejano, y un día, te darás cuenta de que ya no lo escuchas. Si quieres que tu pasado deje de definirte, empieza por dejar de usarlo como excusa en tus conversaciones internas. Deja de decir, yo siempre, o, es que antes. Sustitúyelo por, hasta ahora, y, a partir de hoy. ¿Por qué? La única manera de cambiar la historia es escribiendo un capítulo nuevo, no releyendo el viejo. No puedes borrar lo que pasó, pero sí puedes decidir qué lugar ocupará en tu vida. Puede ser el ancla que te hunde o la base que te sostiene. Esa elección, aunque cueste aceptarlo, es solo tuya, pero incluso si decides liberarte del pasado, hay otra verdad que te perseguirá, una que tiene que ver con el tiempo y con la cruda realidad de que no es tan abundante como crees. Lección 4. El tiempo es tu recurso más escaso. Imagina que hoy, al despertar, recibieras un depósito bancario con 86.400 unidades de algo. No son monedas, no son billetes, son segundos. Cada día recibes exactamente esa cantidad. No puedes acumularlos. No puedes pedir más. No puedes devolver los que no uses. Y, al final del día, lo que no hayas aprovechado desaparece para siempre. Esa cuenta se llama vida, y su moneda es el tiempo. El problema es que la mayoría de las personas vive como si esa cuenta fuera infinita. Gastan los segundos sin pensar, los cambian por cosas que no les importan, los malgastan en discusiones, en distracciones sin sentido, en postergar lo importante. Y todo porque creen que siempre habrá más. Pero no lo habrá. La verdad incómoda es que no sabes cuántos depósitos más recibirás.
puede que tengas décadas, o puede que hoy sea el último. Y aunque suene dramático, entenderlo cambia radicalmente la forma en que eliges gastar esos segundos. Piensa en esto: el dinero perdido se puede recuperar, la salud deteriorada puede mejorar, pero el tiempo nunca regresa. Cada segundo que pasa es un pedazo de vida que no vuelve. Sin embargo, es el recurso que más fácilmente regalamos. Lo entregamos a personas que no valoran nuestra presencia, a actividades que no nos acercan a lo que queremos, a hábitos que nos roban energía. La mayoría no mide el tiempo, mide el dinero. Trabajan horas extras para ganar más, pero gastan ese dinero en cosas que les obligan a seguir trabajando para mantenerlas. El tiempo, mientras tanto, se escurre. Es como si intentaras llenar un cubo roto: cuanto más pones, más rápido se vacía. La diferencia entre quienes viven plenamente y quienes sienten que su vida se les escapa no está en la cantidad de tiempo que tienen, sino en cómo lo usan. Todos recibimos el mismo depósito diario, pero no todos lo invertimos igual. Hay quienes lo convierten en experiencias, aprendizaje, creación. Y hay quienes lo entierran en la rutina automática, esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Aquí viene la pregunta que puede incomodarte: si mañana supieras que tienes solo un año de vida, ¿seguirías haciendo exactamente lo mismo que haces hoy? Si la respuesta es no, entonces tienes una alerta: estás gastando tu tiempo como si fuera eterno. Uno de los engaños más peligrosos que nos vende la sociedad es la idea de que aún hay tiempo. Siempre hay tiempo para perdonar, para viajar, para emprender, para amar. Pero esa frase es una trampa. Te hace postergar hasta que, un día, miras atrás y descubres que la oportunidad ya no está. El después se convirtió en nunca. Aceptar que el tiempo es tu recurso más escaso te obliga a priorizar. Te obliga a decir no a lo que no suma, aunque eso signifique incomodar a otros. Te obliga a cortar hábitos que solo existen para rellenar horas. Te obliga a dejar de esperar motivación para actuar, porque cada día que esperas, pierdes segundos que no volverán. La gente suele pensar que administrar el tiempo es llenar la agenda de tareas. Pero no. Administrar el tiempo es decidir que vale la pena vivir y que no. Es proteger tus segundos como si fueran diamantes, porque lo son. Son la única riqueza que, una vez perdida, no se puede recuperar. Recuerda esto: el tiempo no es solo lo que pasa en el reloj, es lo que pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu historia. Cada hora que entregas a algo, lo entregas a cambio de una parte de ti. Y si lo haces sin conciencia, un día te encontrarás con que diste lo mejor de ti a lo que menos importaba. No confundas estar ocupado con aprovechar el tiempo. Estar ocupado es moverte mucho, pero no necesariamente avanzar. Aprovechar el tiempo es mover lo que realmente importa. Y para eso, necesitas claridad brutal sobre qué es lo que de verdad quieres. Aquí está la paradoja: cuando entiendes que el tiempo es finito, en lugar de angustiarte, te enfocas. Empiezas a disfrutar más, porque sabes que cada instante cuenta. Dejas de perder horas en personas o situaciones que no valen la pena. No porque seas frío, sino porque eres consciente de que tu vida es limitada. Lo más duro de aceptar es que no podrás hacerlo todo. Habrá cosas que nunca experimentarás, personas que nunca conocerás, caminos que nunca recorrerás. Y eso está bien, siempre y cuando elijas conscientemente cuáles sí. El peligro está en dejar que otros decidan por ti qué vale tu tiempo. El tiempo es la materia prima de tus recuerdos. Y cuando llegue el día en que tu cuenta se quede en cero, no pensarás en el dinero que ganaste o en las horas que pasaste revisando el teléfono. Pensarás en las conversaciones, en los viajes, en las decisiones valientes, en los instantes que te hicieron sentir vivo. Y aquí surge otra verdad que duele aceptar. No sobre el tiempo que tienes, sino sobre la gente con la que lo compartes. Porque tarde o temprano, tendrás que enfrentar que no todos se quedarán contigo hasta el final. Lección 5. No todos estarán en tu futuro. Una de las ilusiones más persistentes que tenemos es creer que las personas que hoy están a nuestro lado estarán siempre ahí. Familiares, amigos, pareja, compañeros. Nos aferramos a la idea de que el vínculo es una garantía,
como si el tiempo y las circunstancias no tuvieran el poder de cambiarlo todo. Pero la verdad es esta: no todos estarán en tu futuro. Y no siempre será por elección. A lo largo de tu vida, vas a perder gente. Algunos se irán porque el camino de ustedes tomó direcciones distintas. Otros, porque su papel en tu historia ya terminó. Algunos se marcharán de manera silenciosa, otros de forma abrupta. Y algunos no se irán por decisión, sino porque el tiempo se los llevará para siempre. Esta verdad duele, y por eso muchos evitan mirarla de frente. Prefieren vivir como si las relaciones fueran eternas, como si nada pudiera romperlas. Pero la vida no funciona así. Aceptar que no todos estarán en tu futuro no significa que debas desconfiar o evitar el apego. Significa que debes valorar profundamente a las personas mientras están. Significa que debes invertir tiempo real, no solo promesas, en quienes de verdad importan. Significa que debes tener el coraje de cerrar ciclos cuando una relación ya no te suma, aunque en el pasado haya sido importante. Piensa en las personas que conociste hace 10 años. ¿Cuántas siguen presentes? Seguramente hubo amistades que parecían indestructibles y que hoy son apenas un recuerdo. No necesariamente porque algo malo pasó, sino porque así funciona la vida. Las prioridades cambian, los caminos se bifurcan. Las circunstancias nos transforman. El error está en creer que toda pérdida es una tragedia. No lo es. A veces, que alguien no esté en tu futuro es lo mejor que puede pasarte. Hay personas que encajan perfectamente en una versión antigua de ti, pero no en la que estás construyendo ahora. Forzar su permanencia sería como intentar encajar una pieza de otro rompecabezas. Encajará a la fuerza, pero deformará la imagen completa. Aquí entra un punto incómodo: no solo otros saldrán de tu vida, tú también saldrás de la vida de otros. No siempre serás el personaje principal en la historia ajena. Puede que un día seas el capítulo que alguien recuerda con cariño, o la lección que alguien agradece, o incluso la herida que alguien tuvo que sanar. Pero tu papel, como el de ellos, tendrá un final. Aceptar esto requiere madurez emocional. Significa no aferrarte a la gente solo por costumbre, miedo o nostalgia. Significa agradecer el tiempo compartido y entender que el valor de una relación no está en su duración, sino en su profundidad. La gente cambia. Y a veces ese cambio nos lleva en direcciones opuestas. No hay culpa en eso. El problema es cuando, por miedo a perder, sacrificas tu crecimiento para quedarte en un lugar que ya no te corresponde. Piénsalo así: si estás escalando una montaña y alguien decide detenerse, tienes dos opciones: quedarte con ellos o seguir subiendo. Quedarte puede sentirse seguro al principio, pero con el tiempo se convertirá en estancamiento. Seguir subiendo puede doler, pero te permite ver nuevos paisajes. Es cierto que hay relaciones que vale la pena luchar por conservar. Pero incluso esas requieren que ambas partes quieran seguir caminando juntas. Si solo una empuja, la relación se convierte en una carga. Y no importa cuánto amor o historia haya. Cargar a alguien que no quiere avanzar es una forma lenta de perderte a ti mismo. Aquí es donde muchos fallan: confunden lealtad con autoabandono. Ser leal no significa ignorar tus necesidades para mantener a alguien cerca. Significa estar presente, mientras el vínculo sea sano y mutuo. Cuando deja de serlo, la lealtad real es hacia ti. No todos estarán en tu futuro, y está bien. Porque tu vida no es una lista de asistentes permanentes, es una serie de capítulos. Algunos personajes aparecen y desaparecen. Otros están desde el inicio y se quedan hasta el final. Y algunos se van antes de lo que imaginaste. Pero eso no borra el valor que tuvieron mientras estuvieron. La clave está en aprender a soltar sin resentimiento. En comprender que cerrar una puerta no significa que el camino compartido no valió la pena, sino que llegó a su fin. A veces, soltar es el mayor acto de amor que puedes ofrecer, tanto a ellos como a ti mismo. Y recuerda esto: cuando aceptas que no todos estarán en tu futuro, empiezas a cuidar más a quienes sí quieres que estén. Les dedicas más tiempo, más presencia, más gratitud.
porque entiendes que nada es eterno, y precisamente por eso, cada momento importa. Pero hay otra verdad que no solo habla de quién estará o no en tu futuro, sino de un factor interno, que puede arruinarlo todo, incluso si logras rodearte de las personas correctas. Y es algo que tiene que ver con cómo te hablas a ti mismo cada día. Lección 6. El mundo no te debe nada. El mundo no es justo. Nunca lo ha sido. Y, probablemente, nunca lo será. Lo curioso es que la mayoría de las personas no tienen un verdadero problema con la injusticia, hasta que la injusticia les toca a ellas. Cuando no nos afecta, la ignoramos; cuando nos salpica, gritamos que es intolerable. Pero aquí está la verdad incómoda: el mundo no funciona bajo las reglas que tú consideras correctas, y nadie está obligado a tratarte de forma especial. Desde pequeños nos venden una narrativa: si eres una buena persona, si trabajas duro, si haces las cosas como se debe, entonces la vida te recompensará. El problema es que esa ecuación no existe en la realidad. ¿Cuántas personas conoces que se han esforzado toda su vida, han seguido las reglas, y aún así están quebradas, solas o frustradas? La ecuación de la justicia universal es un mito reconfortante, y aceptar que es un mito es doloroso. Pero, ¿por qué es tan difícil aceptarlo? Porque nos encanta creer que existe un orden natural que premia la bondad y castiga la maldad. Esa idea nos da seguridad, hasta que el primer golpe real llega. Hasta que vemos al corrupto ascender mientras el honesto se hunde. Hasta que nos despiden sin motivo o alguien se lleva el mérito de nuestro trabajo. En ese momento, el castillo de ilusiones se derrumba, y ahí tienes dos opciones: culpar al mundo eternamente o aprender a jugar con las cartas que realmente existen sobre la mesa. Mucha gente queda atrapada en una trampa mental. Piensan que aceptar que el mundo no les debe nada es rendirse. Pero es exactamente lo contrario. Es libertad. Es dejar de esperar que alguien más arregle las cosas. Es entender que, en un terreno desigual, la única forma de sobrevivir es aprender a moverse con inteligencia, no esperar a que el terreno se nivele por sí solo. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido esperando que las condiciones sean justas? ¿Cuántos años has dejado pasar creyendo que tarde o temprano te tocará a ti? Ese te tocará es el ancla que hunde tu vida. El mundo no reparte turnos. El mundo reparte posibilidades, y esas posibilidades las toma el que se atreve, no el que espera. Imagina un tablero de ajedrez. Hay piezas que parten con más ventajas, la reina se mueve libre, el peón avanza lento. La vida es ese ajedrez. Tú puedes pasar toda la partida quejándote de que no eres una reina. O puedes aprender a ser el peón que llega al otro lado y se transforma. El truco está en entender que las reglas no cambiarán para ti. Tú tienes que cambiar dentro de las reglas. Aceptar que el mundo no te debe nada también significa dejar de sentirte víctima del azar. Si algo bueno llega a tu vida, no es porque te lo debían, es porque lo tomaste o lo creaste. Y si algo malo sucede, no es un complot personal del universo contra ti, es simplemente parte del caos en el que todos estamos. Esta verdad incomoda, porque mata la fantasía de la justicia garantizada. Pero al mismo tiempo, te da un poder inmenso, el de dejar de esperar y empezar a actuar. No esperes el ascenso, genera el valor para que tu ausencia se note. No esperes la disculpa, sigue adelante. Sin ella. No esperes que te elijan, crea tu propio espacio. Quizá ahora entiendas que la frase, el mundo no te debe nada, no es pesimista, es liberadora. Significa que no tienes que seguir esperando. Que puedes empezar hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Y que la única deuda que realmente importa es la que tienes contigo mismo, la deuda de no desaprovechar la vida esperando que sea justa, porque, al final, cuando aceptas que el mundo no te debe nada, dejas de pedir permiso para vivir como quieres. Lección 7. Nadie viene a rescatarte. Desde niños, nos cuentan historias de héroes. Cuentos donde siempre aparece alguien que llega en el último momento para salvar al protagonista. Y aunque crezcamos, esa semilla queda plantada en lo más profundo de nuestra mente.
nos decimos que, en algún punto, alguien llegará. Un mentor, una pareja, un amigo, un golpe de suerte, algo o alguien que nos sacará del agujero. Pero aquí está la verdad, nadie viene. No hay caballeros de armadura brillante ni manos mágicas que aparezcan de la nada. Y cuanto antes lo aceptes, más rápido dejarás de ahogarte esperando. Quizá esto suene frío, pero piensa un segundo, ¿cuántas veces has postergado una decisión porque esperabas una señal? ¿Cuántos proyectos has guardado en un cajón porque pensabas que todavía no era el momento, y que algo pasará, que te impulsará? Esa espera es un veneno suave, y la mayoría no se da cuenta hasta que los años se han ido. La vida no se detiene para que alguien más decida moverte. Mientras esperas, otros ya corren. Mientras imaginas un rescate, otros se rescatan solos. Y el gran engaño es creer que tu historia se pausará hasta que llegue la ayuda. No, tu historia sigue avanzando, con o sin protagonista activo, no me malinterpretes. Sí, habrá personas que te tenderán una mano. Sí, encontrarás apoyo en momentos clave. Pero la diferencia es que esos apoyos no son un rescate total, son pequeños impulsos que solo funcionan si tú ya estás en movimiento. Si estás estático, esperando que te levanten del suelo, la ayuda no te levantará, te pasará por encima. Imagina que estás en medio de un mar agitado. Llega un bote a pocos metros, pero tú no sabes nadar ni un metro para alcanzarlo. ¿De qué sirve que el rescate esté tan cerca si no puedes moverte hacia él? Esa es la metáfora de la vida real. La ayuda existe, pero no es un reemplazo para tu esfuerzo. Aceptar que nadie viene a rescatarte duele porque destruye una ilusión reconfortante. Significa que eres el responsable final. Significa que no puedes culpar al destino, a la mala suerte o a la ausencia de esa persona especial, que cambiará todo. Significa que, si quieres salir, vas a tener que hacerlo con tus manos, tus pasos y tus decisiones. La ironía es que, cuando aceptas esto, la vida cambia. Dejas de esperar y empiezas a actuar. Dejas de imaginar un futuro ideal y empiezas a construirlo. Y, curiosamente, es en ese momento cuando el rescate aparece, pero ya no como un salvavidas, sino como un impulso extra que te encuentra en pleno movimiento. La pregunta es, ¿cuántos años más estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir como si el capítulo de tu vida actual fuera solo una pausa? Cada día que pasa es un día que no vuelve. Y cada día que pasas esperando, le cedes el control a una fantasía. La crudeza de esta verdad es que te deja sin excusas. Si nada cambia en tu vida, ya no puedes decir, es que nadie me ayudó. Porque ahora sabes que la ayuda es opcional. Pero la acción es obligatoria. Nadie está obligado a salvarte. Y eso no es injusto, es simplemente real. Si quieres salir de donde estás, tendrás que ser tu propio rescatista. Y no porque sea romántico o inspirador, sino porque es la única forma de sobrevivir. Lección 8. No eres tan importante como crees. Esto duele, pero es liberador. La mayoría vive como si el mundo entero estuviera pendiente de sus movimientos, sus errores y sus aciertos. Caminamos con esa sensación de que cada mirada es un juicio, de que cada paso es evaluado, y de que cualquier error quedará grabado para siempre en la memoria de todos. Pero la realidad es mucho más fría y, curiosamente, mucho más amable. La gente no está pensando en ti. La verdad es que cada persona vive atrapada en su propia historia. Sus miedos, sus problemas, sus planes, ocupan casi todo su espacio mental. El resto, incluyéndote a ti, apenas es un destello ocasional en ese paisaje. Esto significa que ese error que cometiste en una reunión, esa frase que dijiste y te avergüenza, esa publicación que crees que todo el mundo vio, probablemente ya fue olvidada por todos, excepto por ti. Aquí está lo irónico. Pasamos años reteniendo recuerdos que para otros no duraron ni un segundo. Guardamos en nuestra memoria momentos vergonzosos que no existen en la memoria de nadie más. Y ese peso innecesario nos frena. Aceptar que no eres tan importante como crees te libera.
porque si nadie está observando cada uno de tus movimientos, entonces eres libre para actuar, para probar, para equivocarte y volver a intentarlo. La presión desaparece cuando comprendes que la mayoría no está mirando, y los pocos que lo hacen, lo olvidarán pronto, pero hay una trampa en esta verdad. Aunque no seas el centro del universo de nadie más, tú sí eres el centro del tuyo. Y eso significa que, aunque los demás no te presten atención constante, tus decisiones sí tienen un impacto real en tu vida. La falta de atención externa no es una excusa para actuar sin cuidado, sino un recordatorio de que la única mirada que importa de forma constante es la tuya. Pregúntate, ¿cuántas veces dejaste de hacer algo por miedo a lo que otros pensarían? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque imaginaste un público inexistente que te juzgaría? Tal vez llevas años viviendo bajo la sombra de una audiencia que no existe. El día que aceptes que casi nadie piensa en ti tanto como tú crees, te moverás más ligero. Ese salto que no dabas, lo darás. Esa palabra que no decías, la dirás. Y descubrirás que los demás están demasiado ocupados en sus propios problemas como para detenerse a analizar los tuyos. La paradoja es que, cuando dejas de vivir para impresionar o complacer a un público invisible, empiezas a destacar de verdad. Porque entonces actúas con autenticidad, y esa autenticidad es rara y poderosa. La lección aquí no es que no importas en absoluto, sino que no importas tanto como tu ego quiere creer. Y eso no es malo. Es libertad pura. Es el permiso para vivir sin cadenas invisibles, para experimentar, para arriesgarte. Si hoy hicieras algo ridículo en público, ¿cuánto tiempo crees que la gente lo recordaría? Un día, 2, tal vez una semana. Y después, su mente se llenaría de sus propios problemas, de su propia rutina, de su propio ruido. Mientras tanto, tú podrías seguir atormentándote durante años. La prisión no está en la mirada de otros. Está en tu cabeza. La próxima vez que sientas que todos te observan, recuerda esto: cada uno está atrapado en su propia batalla, igual que tú. Y, en ese caos, tu libertad está escondida. *** lección 5, nadie va a rescatarte. Este es uno de los golpes más duros, y al mismo tiempo, uno de los más valiosos. Desde niños nos enseñan, directa o indirectamente, que si algo sale mal, alguien vendrá a salvarnos: un adulto, un amigo, una institución, un experto. Crecemos con esa sombra de protección que nos hace creer que, pase lo que pase, habrá una mano dispuesta a sacarnos del pozo. Pero cuando la vida se vuelve realmente oscura, descubres la verdad: nadie viene, no hay un héroe oculto esperando el momento para intervenir en tu historia. No hay un salvavidas automático. No hay una fuerza externa cuyo único propósito sea rescatarte. Estás tú. Solo tú. Y aunque pueda sonar frío, también es el inicio de tu verdadera fuerza. Piénsalo: si te quedas esperando, el tiempo pasa. Los problemas crecen. La esperanza se diluye. El silencio se vuelve insoportable. Y cuando al fin entiendes que nadie va a tocar tu puerta con la solución, empiezas a moverte. Empiezas a empujar. Empiezas a construir tu propia salida. Mucha gente no lo entiende y vive estancada porque sigue esperando una señal, una ayuda, un milagro. Pero los milagros no llegan para quienes solo esperan. Los milagros, cuando llegan, son consecuencia de quienes se movieron sin garantías, de quienes crearon condiciones para que algo suceda. Esto no significa que no exista ayuda en el mundo. La hay. Pero la ayuda no funciona si tú no estás dispuesto a tomar el primer paso. Nadie va a cargar con tu vida por ti. Nadie va a vivir tus batallas. Nadie puede hacerlo. Porque incluso si alguien te tendiera la mano, eres tú quien debe agarrarla y tirar con fuerza. Cuando aceptas que nadie va a rescatarte, la responsabilidad de tu destino deja de estar dispersa en 1000 lugares y regresa a tus manos. Y eso es incómodo. Porque ahora no hay excusas. No puedes culpar a otros por no aparecer. No puedes decir: es que nadie me ayudó, como si eso fuera un final. Si nadie vino, y aún así lograste salir,
entonces fuiste tú, y aquí hay algo que no todos quieren escuchar: esperar a que alguien más te salve es, en el fondo, una forma de rendición. Es decir, mi vida está fuera de mi control, y solo otro puede arreglarla. Esa mentalidad te encadena. La salida real es aceptar que nadie tiene la obligación de salvarte, y que tu salvación es tu responsabilidad. A veces encontrarás manos tendidas en el camino, y serán un alivio. Pero nunca deben ser tu única estrategia. Pregúntate, ¿cuántas veces has detenido tu avance esperando que aparezca la persona correcta, el consejo correcto, el momento perfecto? ¿Y qué hubiera pasado si hubieras empezado antes, aunque fuera con miedo, aunque fuera sin tener todas las respuestas? La vida no se detiene porque tú no te muevas. El reloj no espera. Y si no avanzas por ti mismo, los días se convierten en meses, y los meses en años, y cuando miras atrás, descubres que no fue la falta de ayuda lo que te detuvo, sino tu propia espera. Lección 9. El día perfecto no existe. Este es uno de los secretos más incómodos que aprenderás. Si estás esperando el momento perfecto, para empezar, vas a esperar para siempre. El día perfecto no existe. Nos educaron para pensar que las grandes decisiones requieren el escenario ideal, cuando tengas más dinero, cuando el clima sea favorable, cuando te sientas listo, cuando tengas la aprobación de todos, cuando las circunstancias se alineen mágicamente. Y así, lo que podría comenzar hoy, se aplaza indefinidamente. Hasta que el calendario se come tu ambición. La realidad es que todo momento que vivas estará manchado por algo: dudas, problemas, incertidumbre, incomodidad, miedo. La perfección de las condiciones es un mito creado por la mente para justificar la inacción. Piénsalo, ¿cuántas cosas importantes en tu vida sucedieron en el momento perfecto? Tal vez ninguna. Porque lo que parece perfecto, rara vez lo es. Siempre habrá algo que no encaje, algo que moleste, algo que falte. Y si esperas que cada pieza esté en su lugar, nunca moverás una sola ficha. El tiempo que pasas esperando es tiempo que no estás construyendo. Y lo que no construyes, no crece. Lo que no crece, muere. Así de simple. La historia está llena de personas que comenzaron en el peor momento posible, en crisis económicas, en guerras, en pérdidas personales. Y sin embargo, avanzaron. No porque el momento fuera perfecto, sino porque lo hicieron perfecto con sus acciones. La magia no está en el día. Está en ti. El calendario no determina tu destino, tus decisiones. Sí, aquí hay algo brutalmente honesto. Empezar en medio del caos no es una desventaja, es un entrenamiento. Si puedes avanzar cuando todo está en tu contra, imagina lo que harás cuando las condiciones mejoren. El día perfecto es una ilusión cómoda. Una excusa disfrazada. Es la manera más elegante que tiene el miedo de hacerte sentir que aún no es tu turno. Pero la verdad es que tu turno comenzó el día que tuviste la idea, el sueño o la necesidad. Lo único que falta es que lo tomes. Pregúntate, ¿qué estás postergando ahora mismo bajo la excusa de que aún no es el momento? ¿Y cuántos años más estás dispuesto a dejar que esa excusa te robe? La gente que avanza no espera el momento ideal. Crea el momento con lo que tiene. Y muchas veces, lo que tiene es poco. Pero lo poco, usado con decisión, se multiplica. Recuerda esto: el momento perfecto no se encuentra, se construye. Y se construye desde el momento imperfecto en el que estás ahora. No busques un cielo sin nubes para volar. Aprende a despegar en tormenta. Porque si esperas a que todo esté claro, el viento a favor y el sol en su punto, otros habrán ocupado el cielo antes que tú. El día perfecto no existe. Pero el día en que decidas actuar, ese será perfecto. Para ti. Lección 10. El espejo no miente, pero tú sí. Dicen que el espejo refleja la verdad, pero no es cierto. El espejo solo refleja lo que estás dispuesto a ver. Cada mañana, cuando te miras, crees que ves a la persona que eres. Pero en realidad, lo que ves es una versión editada por tu propia mente, un filtro invisible que borra tus excusas o, a veces, exagera tus defectos. El espejo no miente, pero tú sí. Te dices que estás cansado, que hoy no es el día,
mañana será mejor. Te repites que no estás tan mal o que ya estás haciendo lo suficiente. Y poco a poco, esas pequeñas mentiras se acumulan hasta construir una prisión invisible. La mente es astuta, no siempre te detiene con un no puedes. Muchas veces te detiene con un no es necesario todavía. Y esa frase, aunque suene suave, mata más sueños que cualquier crítica externa. Si quieres avanzar, debes atreverte a romper ese pacto silencioso que tienes contigo mismo. Porque cada mentira que te dices te roba una oportunidad de cambiar. Y lo peor es que estas mentiras no se sienten como mentiras, se sienten como protección. Mira de nuevo en el espejo y pregúntate, ¿qué verdad estoy evitando? Puede ser dura, que no has dado todo lo que puedes, que te conformaste demasiado pronto, que has buscado atajos para no enfrentar lo que duele. No se trata de castigarte, sino de despertar. El espejo puede ser un enemigo o un aliado, según lo que decidas hacer con lo que ves. Si lo usas para confirmar tus excusas, te hundirá. Si lo usas para enfrentar tus verdades, te transformará. El problema no es que el espejo mienta. El problema es que tu mente traduce lo que ve en una versión cómoda, aceptable, pero falsa. Haz la prueba, mírate fijamente durante 1 minuto. Sin parpadear demasiado, sin apartar la vista, sin pensar en otra cosa. Te darás cuenta de que algo dentro de ti empieza a incomodarse. Esa incomodidad es la verdad tocando a la puerta, porque en el fondo, siempre sabemos cuando nos estamos engañando. Lo sentimos en el estómago, en la garganta, en esa voz interna. ¿Qué susurra? Podrías más, pero no quieres. ¿Quieres avanzar? Comienza por dejar de maquillarte la realidad. Atrévete a llamarte por tu nombre completo, con todas tus fallas y tus posibilidades. No olvides, el espejo no miente, pero tú sí. Y el día que dejes de hacerlo, ese reflejo dejará de ser una imagen, y se convertirá en un recordatorio de lo que estás construyendo. Lección 11. Tu zona de confort es tu prisión. La zona de confort parece un refugio. Un lugar seguro donde todo es conocido, donde las reglas están claras y donde el miedo no te acecha a cada paso. Pero la realidad es que esa zona no es un refugio, es una prisión invisible que te encadena. Asterisco, ¿por qué nos quedamos atrapados en la zona de confort? Porque la mente humana odia la incertidumbre. Prefiere la rutina, aunque sea insatisfactoria, antes que arriesgarse a lo desconocido. La zona de confort te da la ilusión de control, aunque ese control sea una cárcel. Aceptar que estás en una prisión autoimpuesta duele porque implica admitir que eres responsable de tus estancamientos. No es la culpa del sistema, ni del destino, ni de otros, eres tú quien ha decidido permanecer ahí. Pero aquí está la paradoja: para crecer, para avanzar, para sentir que realmente vives, debes salir de esa zona. Y salir no significa hacer cambios pequeños y cómodos, sino lanzarte a lo que da miedo, a lo que incomoda, a lo que desafía tu identidad actual. Las historias más inspiradoras del mundo tienen un patrón común: el héroe sale de su zona de confort y se enfrenta a lo desconocido. Y no porque sea valiente desde el principio, sino porque aprende que quedarse quieto es peor que caer y levantarse. El problema es que salir de la zona de confort implica enfrentar al ego. Ese mecanismo interno que te dice que ya estás bien, que no necesitas más, que es mejor no arriesgar. Pero el ego miente. El ego quiere que sobrevivas, no que vivas. Por eso, cada vez que sientes ese impulso de estancarte, pregúntate, ¿estoy eligiendo seguridad o estoy eligiendo crecimiento? Porque en esa elección está la diferencia entre una vida mediocre y una vida plena. Salir de la zona de confort no es cómodo ni rápido. Es un proceso que implica miedo, incertidumbre y fallas. Pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Y no se trata solo de cambios externos. Salir de la zona de confort es un cambio interno, una transformación en cómo ves el mundo y a ti mismo. Es dejar de ser espectador y convertirte en protagonista activo. Si quieres vivir sin cadenas, empieza por aceptar que la comodidad es tu enemigo. No un enemigo externo, sino uno que vive dentro de ti. El siguiente paso es simple pero no fácil. Da un pequeño paso fuera de esa zona hoy mismo. No importa qué tan pequeño sea, importa que lo hagas.
¿Por qué la cadena se rompe un eslabón a la vez? ¿Quieres ser libre? Entonces no te quedes donde te sientes seguro. La libertad comienza donde termina la comodidad. Lección 12. El miedo es el peor consejero. El miedo es una emoción ancestral, un mecanismo de supervivencia que ha protegido a la humanidad durante milenios. Pero hoy, el miedo se ha convertido en la barrera invisible que impide que miles vivan su verdadero potencial. Es el peor consejero porque habla con la voz de la inseguridad y el pesimismo. Disfrazado de protección, el miedo se presenta en muchas formas: miedo al fracaso, al rechazo, al que dirán, al cambio, a la incertidumbre. Y aunque sus avisos parecen genuinos, en realidad son una forma sofisticada de autoboicot. Piensa en todas las veces que dejaste de actuar por miedo. ¿Cuántas oportunidades se evaporaron porque tu mente anticipó un peligro que quizás nunca existió? El miedo es maestro en crear escenarios catastróficos y paralizar la acción. Sin embargo, aquí está la paradoja que pocos entienden: el miedo no desaparece cuando avanzas, simplemente cambia de forma. La diferencia está en aprender a caminar con él, a usarlo como señal y no como freno. Aceptar que el miedo siempre estará contigo es el primer paso para dominarlo. Cuando luchas contra el miedo, le das poder. Cuando lo reconoces, lo observas y lo usas como guía, reduce su control sobre ti. La mayoría de las personas piensan que valentía es ausencia de miedo. No es así. Valentía es actuar a pesar del miedo. Es tomar decisiones conscientes y avanzar aunque el cuerpo te pida detenerte. El miedo también puede ser una herramienta poderosa cuando se entiende correctamente. Puede alertarte de riesgos reales, ayudarte a planear y a ser prudente. Pero no debe ser la voz que tome el volante de tu vida. La pregunta crucial es: ¿qué harías si el miedo no existiera? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué sueños perseguirías? A menudo, esa respuesta es la clave para entender lo que realmente deseas. El miedo es una emoción, no una realidad. No es un enemigo a destruir, sino un aliado a entender. Y la diferencia entre vivir con miedo y vivir a pesar del miedo es una elección diaria. El camino hacia una vida plena no está libre de miedo, sino lleno de momentos donde decides que tu deseo de avanzar es más fuerte que tu miedo a caer.